Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 318, Swords y Ways. Vamos, mi lady. A la sala de lectura. Te llevaremos. Los dos conejos volvieron a hablar y enseguida empezaron a caminar hacia el fondo del despacho. Estaba claro que querían que les siguiéramos, pero los de Erenfest nos limitamos a intercambiar miradas. Como estudiantes, no estábamos seguros de si se nos permitía ir a donde nos llevaban. Por suerte, Solange intervino. Swords. Ways. Esa no es la puerta para las visitas, dijo con una pequeña sonrisa. Su nueva dama no es una bibliotecaria, así que, por favor, trátela como a cualquier otro invitado. De sus palabras pude deducir que había una puerta más adentro del despacho que llevaba directamente al espacio de trabajo de la biblioteca. Swords y Ways se dieron la vuelta y empezaron a arrastrar los pies hacia la entrada por la que habíamos ingresado. Cuando llegaron a la puerta, nos la abrieron de par en par. Por aquí. Milady tiene visita. Me di cuenta de que los conejos llevaban vestidos de manga corta, probablemente porque los habían hecho para moverse y trabajar. La coneja negra Swords llevaba un vestido blanco, mientras que la coneja blanca Ways llevaba uno negro, por lo que los trajes de ambas contrastaban con su piel. Sobre sus vestidos llevaban chalecos decorados con diversos bordados de colores. Las piedras brillantes que servían de botones se parecían mucho a las piedras Face, por lo que pude adivinar que sus ropas eran muy caras. Nunca antes había visto herramientas mágicas andantes como estas, así que no pude evitar suponer que Swords y Ways eran bastante raras y valiosas. Profesora Solange, ¿hay algún peligro de que Swords y Ways sean secuestrados bruscamente, o despojados de toda su ropa?, pregunté. Debo decir que estoy bastante preocupada por ellos. Swords y Ways fueron construidos para trabajar en la biblioteca, por lo que no pueden actuar fuera de ella, aparte de cuando acompañan a su maestro. Además, aunque no estoy muy bien informado sobre esto, muchos de sus anteriores maestros a lo largo de la historia tenían preocupaciones similares, por lo que los cubrieron con varios amuletos protectores para evitar cualquier secuestro. Están a salvo mientras estén en la biblioteca. Me tranquiliza oír eso. Admito que todavía me siento algo incómoda, pero sigo a Swords y Ways fuera del despacho de Solange. Milady. Por aquí. Los dos conejos guiaron a nuestro grupo por el pasillo. Era muy adorable cómo movían la cabeza y las orejas mientras se movían. No estaba segura de quién los había hecho, pero nuestros gustos por las cosas bonitas parecían coincidir perfectamente. Justo cuando ese pensamiento cruzó mi mente, escuché un suspiro soñador detrás de mí. «Ah, qué bonitos son», dijo alguien. Me giré para ver a Lieseleta contemplando a Swords y Ways, con sus ojos verdes brillando de vida. Era una visión poco común, teniendo en cuenta que normalmente se comportaba de forma extremadamente tranquila para su edad. Volvió a sus cabales en cuanto se dio cuenta de que había captado mi atención y recuperó su habitual sonrisa neutra, pero me di cuenta de que estaba completamente enamorada de los conejos. El hecho de que siguiera mirándolos furtivamente era un claro indicio. Me alegra ver que también te han gustado Swords y Ways, Lieseleta. Bueno. Crío chumils en casa, y es la primera vez que veo unos tan grandes y capaces de hablar, con herramientas mágicas o no. No puedo contener mi emoción, respondió Lieseleta, con una sonrisa de alivio en los labios, mientras dejaba que sus ojos volvieran a los conejos. Su mirada rebosaba de adoración desesperada. Era bonito verla tan enamorada, pero hubo algo que dijo que me llamó la atención. «Chumils, ¿dices?». Miré con atención a Swords y Ways mientras rebuscaba en mi memoria, tratando de recordar dónde había oído el término antes. Lo tenía en la punta de la lengua, y mientras seguía devanándome los sesos,
Lieseleta comenzó un alegre discurso sobre los chumils. Los chumils reales son bestias feis no más altas que mis rodillas, y a menudo son criados por los nobles como mascotas. Naturalmente, no pueden hablar como estos muñecos mágicos, sino que se comunican con chirridos que suenan un poco como poey. ¿Nunca ha visto uno, Lady Rosemaine? Les encantan las rutreps, y son especialmente lindas cuando empiezan a masticar una. ¿Chirrían? ¿Cómo poey? Me di cuenta de repente, e hice una mueca cuando los recuerdos de mi primer encuentro no tan agradable con Sylvester volvieron a mi mente. No puedo decir por quién exactamente, pero una vez me dijeron que me parecía a un chumil. Oh, vaya. Ahora que lo mencionas, tus ojos dorados son bastante parecidos, y tu pelo oscuro y sedoso se parece mucho al de muchos chumils que he visto. El que te dijo eso, seguro estaba alabando tu belleza. Sí, no lo creo. Me pinchó la mejilla y me obligó a decir poey. Eso no me parece muy elogioso. También recordé que Ferdinand me había dicho que hiciera de mi bestia alta un chumil la primera vez que había visto a Leslie. De hecho, podría haber seguido su consejo si hubiera sabido que eran bestias feis parecidas a los conejos, pero a estas alturas mi imagen mental de las bestias altas estaba fijada en el pandabús. No sería fácil cambiarla ahora, y de todos modos no quería hacerlo. Aquí, mi lady. La sala de lectura, dijeron Swartz y Weiss al abrir las gruesas puertas dobles. Más allá de ellas pude ver hileras y más hileras de estanterías de madera alejadas de las paredes, más cerca del centro de la habitación. Había muchos más que en cualquiera de las salas de libros que había visto en Ehrenfest. ¡Ah! ¿Cuántos libros? Tantos libros. Nunca he sido tan feliz. Estoy al borde de las lágrimas. Aquí había tantas estanterías como en algunas bibliotecas de ciudades pequeñas que había visitado en mis tiempos como Urano, o quizás tantas como en un edificio lateral anexo a una enorme biblioteca pública. Era la primera vez que veía un lugar con suficientes libros como para llamarlo biblioteca en este mundo, y mi corazón palpitaba de alegría. Esto es simplemente espléndido, proclamé. Estoy tan feliz que podría llorar. Debo alabar a los dioses. Todavía no has entrado, gritó Wilfrid sorprendido. Cornelius me apoyó una mano en el hombro y me advirtió que no diera ninguna bendición, mientras Rillarda me repetía una vez más que no podía leer ninguno de los libros. Si no hubiera dicho eso, no me cabía duda de que habría corrido hacia la estantería más cercana y me habría puesto a rebuscar entre sus tesoros. Swartz y Weiss me miraron con ojos muy abiertos, observando nuestro ir y venir junto a las puertas. «¿Mi lady? ¿Entra?» «Sí, claro. Allá vamos». El corazón me latía con fuerza cuando di el primer paso dentro y empecé a mirar a mi alrededor. El lado derecho de la biblioteca tenía una sección sin ventanas, así como un mostrador para asuntos oficiales. Había unas cuantas puertas a lo largo de la pared, una de las cuales pude adivinar que llevaba al despacho de Solange, presumiblemente para que los bibliotecarios pudieran entrar y salir de la biblioteca con mayor comodidad. La sala de lectura estaba rodeada de tabiques de madera tallada, tan altos que parecían llegarme a los hombros y a la cintura de los demás. Las paredes, que eran del mismo material marfil que el castillo y el dormitorio Ehrenfest, estaban revestidas de gruesos y enormes pilares, espaciados uniformemente entre altas ventanas. La luz del sol que entraba en la sala se reflejaba en las radiantes paredes, haciendo que el interior de la biblioteca pareciera especialmente luminoso. Realmente había abundancia de blanco, pero los pilares y las paredes estaban adornados con suficientes grabados como para que la decoración no pareciera demasiado sencilla. En cierto sentido, se parece un poco al templo. En el centro de la biblioteca había un atrio por el que entraba más luz, a través de una ventana en el techo. Y en el lado izquierdo había una amplia escalera que llevaba al segundo piso. Seguro que allí arriba me esperaban aún más libros. Ah, una biblioteca con 2 pisos enteros. Quédate quieto, mi corazón palpitante. Quería empezar a leer de inmediato, desde el más pequeño trozo de pergamino hasta el más grande de los tomos. Mi cabeza ya nadaba con preguntas: ¿dónde estaría el mejor lugar para leer? ¿Dónde había más luz en esta biblioteca sin electricidad? ¿Qué lugar estaba más cerca de las estanterías?
En primer lugar, ¿había algún lugar reservado específicamente para la lectura? Recorrí la sala de lectura con avidez en busca de respuestas. Milady. ¿Qué está buscando? Swartz y Weiss me llamaron mientras miraba a mi alrededor. ¿Dónde debería leer?, me pregunto. ¿Hay un buen lugar solo para leer libros?, pregunté. Sí, por aquí. Los dos chumils atravesaron la biblioteca en línea recta, dirigiéndose desde donde habíamos estado en la puerta hasta el fondo. Les seguí, mientras observaba los libros de las estanterías. No eran del tipo con elegantes tapas de cuero que estaba acostumbrada a ver en el castillo, sino más bien tablas finas sujetas con cuerdas. Había supuesto que aquí habría una plétora de libros gruesos y de aspecto elegante, por tratarse de la biblioteca de la Academia Real, pero no parecía ser el caso. De hecho, los libros de aquí eran documentos. De los documentos colgaban etiquetas que indicaban los años escolares y las asignaturas de su contenido. Son portadas bastante sencillas. ¿Son estos libros la mayor parte de lo que guardan en las estanterías?, pregunté. Los libros disponibles en la primera planta son todos guías de estudio escritas por estudiantes, respondió Solange. Parecía que la biblioteca se los compraba a quienes tenían altas calificaciones y buena letra, ya que eran nobles pobres y necesitaban la ayuda. Darle a los libros todas las tapas de cuero de lujo simplemente no era factible, ya que la biblioteca no solo compraba tantos libros, sino que también tenía que buscar reemplazos para los que se dañaban o se perdían. Miré los estantes y asentí con comprensión. Los libros que había hecho en Ehrenfest encajarían bien siempre que les pusiera unas tapas de madera. Con o sin tapas, el olor es celestial. No hay nada más agradable que me recuerde que estoy completamente rodeada de libros. Inhalé profundamente al llegar a la pared del fondo de la biblioteca. Había pilares cuadrados tan gruesos que apenas podría tocar los dos lados de uno si estirara los brazos hasta el final. Unas cuantas ventanas igualmente altas se alineaban en las paredes entre ellas, delante de las cuales había unos cuantos escritorios y sillas de madera sencillos, seguramente para aprovechar la luz del sol. Tras una inspección más detallada, los tabiques de madera que había visto desde la entrada eran en realidad pequeñas puertas. Parecían estar cerradas con llave, por lo que pude adivinar que los estudiantes no podían acceder a ellas libremente. Estos son los cubículos. Tenemos las llaves. Los préstamos. Incluso tienen cubículos. Los huecos entre los pilares, que parecían tener aproximadamente 1 metro cuadrado cada uno, se utilizaban como espacios de lectura con escritorios separados, conocidos como cubículos. Parecía que se trataban como habitaciones privadas, y solo con verlas me emocioné mucho. El cubículo que teníamos enfrente no estaba en uso, pero todavía había libros, pizarras y algo de tinta apilado sobre él. Puedes estudiar. Puedes leer. También puedes dormir. Mucha gente duerme. Me lo imagino. Tener la cálida luz del sol brillando sobre ti sería suficiente para hacer que cualquiera tenga sueño, especialmente justo después del almuerzo. Miré a mi alrededor para ver si había alguien durmiendo la siesta, pero la sala de lectura estaba casi vacía. Había algunas personas sentadas en los cubículos, pero no veía a nadie caminando. Era un desperdicio tener tantos libros y pupitres sin usar. Veo que no hay mucha gente que use la biblioteca, comenté. Eso no es cierto, milady. Solo es verdad ahora. Swartz y Weiss siempre hablaban con excesiva brevedad, así que Solange se encargó de dar más detalles. Pocos alumnos de último año aprueban sus clases escritas de inmediato, y la mayoría de los de primer año que aprobaron en su primer día aún no se han matriculado, así que es ahora cuando la biblioteca está más tranquila. Sin embargo, cuando lleguemos a la mitad del invierno, habrá tantos estudiantes aquí que no tendremos suficientes cubículos para todos. Siempre estamos más ocupados justo antes de los exámenes finales. Resulta que los archinobles prefieren pagar el depósito de los libros que necesitan para estudiar y llevárselos a sus habitaciones en lugar de utilizar los estrechos pupitres. Los ley nobles y los med nobles rara vez podían permitirse esta opción, por lo que eran ellos los que se quedaban en la biblioteca. Por ello, los estudiantes intentaban atrincherarse en los cubículos entre clase y clase, e incluso los trataban como si fueran sus propias habitaciones. Como med noble, yo misma tuve dificultades para estudiar en su día,
así que entiendo cómo se sienten, Solange comenzó con una sonrisa. Sin embargo, me sigue pareciendo bastante preocupante que los estudiantes dejen sus libros en sus cubículos. Simplemente esperan mantener sus lugares hasta que terminen de transcribir lo que necesitan. Los cubículos del extremo sur de la biblioteca eran los lugares de estudio más populares, ya que recibían la mayor parte del sol de las ventanas. Los del lado oeste y cerca del vestíbulo, en cambio, eran bastante impopulares, ya que no recibían tanta luz. Esto ocurría especialmente en el lado oeste, donde el sol solo se veía cuando ya empezaba a descender. El estatus jugaba un papel clave en la batalla por los cubículos, y parecía que los nobles de los ducados menores tendían a quedarse con las ubicaciones menos deseables en el lado oeste y cerca de la entrada. Yo también quiero un cubículo. No había nada más maravilloso que tener un espacio cerca de las estanterías donde uno pudiera sentarse y leer a su antojo. Decidí reclamar uno de los cubículos como propio en el momento en que conquistara todas mis lecciones prácticas. Swartz y Weiss comenzaron a dirigirse al mostrador donde se trabajaba. Los que estaban sentados en los cubículos cercanos levantaron la vista al oírnos pasar, y luego parpadearon sorprendidos al ver a los Chumills. Podía suponer que alguien tendría que ser tan mayor como Ferdinand para reconocerlos, teniendo en cuenta que la última vez que los dos habían estado ayudando en los asuntos de la biblioteca fue antes de la Guerra Civil. Sin embargo, la sorpresa de los estudiantes parecía sugerir que las herramientas mágicas andantes no eran particularmente comunes o normales de ver. Profesora Solange, no he visto antes herramientas mágicas móviles como Swartz y Weiss, pero ¿son realmente comunes aquí en la Academia Real? No. Son bastante raras. Es habitual ocultar los resultados de las investigaciones, y mi predecesor dijo que el método utilizado para crearlas se ha perdido por completo. Me han dicho que fueron creados por una princesa del pasado, y por eso siempre llaman a sus maestros Milady como resultado. Parecía que incluso los hombres se dirigían a ellas como tal. Pude escuchar a algunos de los otros estudiantes de Ehrenfest reírse en silencio para sí mismos, al imaginar a los bibliotecarios masculinos teniendo que soportar el término femenino, con muecas de vergüenza. Profesora Solange, ¿cómo están organizados los libros en sus estanterías? Si tiene un sistema de categorización, me gustaría mucho conocerlo. Nuestros libros están organizados según el momento en que los adquirimos. Todo el mundo prefiere los más nuevos, después de todo. Eso tenía sentido, ya que los libros del primer piso eran todos documentos de estudio. Por lo visto, los alumnos mayores se apresuraban a conseguir esos libros nuevos cuando la biblioteca abría el primer día de clases escritas y, como era de esperar, los candidatos a archiduque y los archinobles se iban siempre con los mejores. Muchos ni siquiera los devolvían, decidiendo en cambio renunciar a sus depósitos, lo que hacía las cosas mucho más difíciles para Solange. ¿Ni siquiera devuelven los libros?, pregunté, completamente sorprendida. ¿No podrían exigir su devolución a través de un ordonnance? Este enfoque funcionaba cuando teníamos bibliotecarios archinobles entre nuestro personal, pero yo solo soy un med noble, ya ves. Todas mis quejas son simplemente ignoradas. Los candidatos a archiduque y los archinobles lo suficientemente ricos como para dejar sus depósitos eran de un estatus lo suficientemente alto como para poder ignorar completamente a Solange sin ninguna repercusión. Debía de ser una gran molestia para ella. ¿A dónde fueron todos los archinobles bibliotecarios? Fueron reasignados a otros puestos después de la Guerra Civil. Mis predecesores me confiaron a Swartz y Weiss, diciendo que me las arreglaría con su ayuda, pero mi maná por sí solo no era suficiente para ellos. No podía hacer que se movieran solos. Al parecer, el trabajo de los Chumills consistía en ocuparse de los cubículos, así como del préstamo y la devolución del material de lectura. El maná de sus predecesores les había permitido seguir moviéndose durante aproximadamente un año después de que sus predecesores fueran reasignados, pero luego habían dejado de moverse por completo. Solange los había colocado con tristeza en una de las estanterías de su despacho, sin tener más remedio que seguir trabajando sola. Aquí se presta. Aquí se devuelve. Al llegar al espacio de trabajo, Swartz y Weiss lucharon por subirse a dos sillas cercanas lo más rápido posible. Parecía que se trataba de un escritorio normal y no de un mostrador, pero al parecer era donde se hacía el papeleo de la biblioteca.
Los dos chumils dieron una palmada en el tablero de la mesa y luego comenzaron su explicación. Alrededor del escritorio había varias estanterías con documentos y herramientas de trabajo. La vista me hizo sentir una ola de nostalgia al recordar el tiempo que pasé en el comité de la biblioteca de mi escuela, en mis días como Urano, y los trabajos de biblioteca a tiempo parcial que había realizado. Hablando de eso, no veo a ningún otro bibliotecario aquí. Observé mientras seguía mirando a mi alrededor. La expresión de Solange se nubló. Estamos sufriendo tal escasez de personal que dudo que me dispensen algún erudito. Resultó que dirigía la biblioteca completamente sola. Sus superiores suponían que su trabajo era tan sencillo como gestionar las inscripciones, pero ser bibliotecaria era mucho, mucho más de lo que ellos creían. Seguro que tienes mucho más trabajo del que todos esperan. ¿Cómo encuentras el tiempo para hacerlo todo?, pregunté. El semestre suele terminar cuando yo ya he acabado de gestionar los libros y de inscribir y dar de baja a los alumnos, así que hago todo el resto de mi trabajo de primavera a otoño, cuando hay menos alumnos aquí. ¡Qué horror! La sola idea era suficiente para hacer girar mi cabeza. Ah, ¿podría ser este mi momento de brillar? Definitivamente las cosas no serán iguales aquí, pero he pasado más que suficiente tiempo trabajando en bibliotecas. Este lugar es absolutamente maravilloso, y quiero hacer todo lo posible para que funcione sin problemas. Si los estudiantes no pueden convertirse en bibliotecarios, tal vez pueda al menos formar un comité de biblioteca. Quiero decir, esto es una escuela, y todas las escuelas necesitan un comité de biblioteca. De acuerdo. Perfecto. Profesora Solange. Deseo. Tenía la intención de decir establecer un comité de biblioteca que le ayude con su trabajo, pero antes de que pudiera terminar, unas luces azules y rojas brillaron sobre la biblioteca. Levanté la vista con sorpresa, esperando ver enormes vidrieras en lo alto, pero no había nada de eso. De hecho, no parecía haber ninguna explicación para las luces multicolores. Las luces desaparecieron al cabo de unos segundos, momento en el que las pocas personas que utilizaban la biblioteca cerraron sus libros y se levantaron al unísono. ¿Qué eran esas luces?, pregunté. Un anuncio para salir a las clases de la tarde, explicó Solange. Algunos estudiantes se sumergen tanto en sus estudios que no oyen las campanas, pero incluso ellos se dan cuenta cuando la luz que ilumina sus libros cambia de color. Por eso las usamos aquí en la biblioteca para señalar cuando la campana está a punto de sonar. Asentí con gravedad, comprendiendo lo fácil que era estar tan absorto en un libro que dejabas de prestar atención a todo el ruido que te rodeaba. Desde detrás de mí, pude oír a Rillarda murmurar, «Es bueno saberlo». Profesora Solange, dijo un estudiante. Aquí tiene la llave de mi cubículo. Sí, sí. Tienes clases prácticas esta tarde, ¿correcto? Buena suerte. Uno a uno, los estudiantes entregaron a Solange sus llaves y salieron apresuradamente de la sala de lectura, sin dejar de mirar con curiosidad a Swartz y Weiss. Rillarda los observó con una sonrisa y luego señaló la puerta. Pues bien, milady. Ahora parece tan buen momento como cualquier otro para que nos vayamos también a sus clases prácticas. Lo único que querías era entrar en la sala de lectura, ¿no? Deja el resto para cuando hayas superado tus clases, añadió Wilfrid. Vamos a llegar tarde si no nos vamos pronto, agregó Cornelius. Miré hacia el segundo piso y suspiré, pues no había tenido tiempo suficiente para ver lo que había allí arriba. Era trágico que tampoco hubiera podido leer un solo libro, pero aquí tenía las manos atadas. El lado bueno es que estaba más motivada que nunca. Había visto más material de lectura del que podía desear, había inhalado ese dulce aroma al libro y había hablado con Solange de todo tipo de cosas. Mis ganas de volver a la biblioteca ardían más que el sol. Aprobaré todas las clases lo antes posible y me encerraré aquí las 24 horas del día. Apreté los puños con decisión mientras salía de la sala de lectura. Swartz y Weiss nos siguieron de cerca para despedirnos, pero cuando llegamos a la puerta, me tendieron la mano y me tiraron de la manga. Hemos hecho nuestro trabajo. Milady. Alábenos. Swartz y Weiss estaban ante mí con los ojos cerrados. Miré a Solange, sin saber qué esperaban que hiciera. Lady Rosamine,
Acaricia las piedras feas de sus frentes y vierte algo de maná en ellas. Eso permitirá que Schwartz y Weiss continúen su trabajo con renovado vigor, explicó. Naturalmente, quería que los dos chumil siguieran funcionando mientras yo me ocupaba de aprobar todos los exámenes que me quedaban, así que vertí un poco de maná en sus piedras feas tal y como se me había ordenado. Schwartz, Weiss. Gracias por la visita. Por favor, escuchen lo que dice la profesora Solange y sigan ayudándola en su trabajo, dije. De acuerdo. Ayudaremos a Solange. ¿Ropa nueva entonces? Schwartz aceptó de inmediato, pero la petición de Weiss fue tan truncada que una vez más tuve que inclinar la cabeza confundida. Solange dirigió su mirada al techo mientras escarbaba en antiguos recuerdos, y de repente dio una palmada. Es costumbre que Schwartz y Weiss reciban ropa nueva cuando cambian de maestra. ¿Quieren que usted también les dé ropa nueva, Lady Rosemaine? Me imagino que tardarán alrededor de un año en prepararse, ya que no tengo costureras aquí en la academia, ni telas preparadas. ¿Es eso aceptable? Conseguir ropa para los dos llevaría algún tiempo, y definitivamente no era algo que pudiera tener terminado para el final del invierno. Schwartz y Weiss asintieron. La ropa nueva lleva tiempo. Lo sabemos. Parecía que estaban contentos de esperar, lo que significaba que tendrían mucho tiempo para hacerles ropa bonita. Hablando de eso, profesora Solange. ¿Schwartz y Weiss son niños o niñas? Vaya, Lady Rosemaine. Las herramientas mágicas no tienen género. Les importa menos el estilo de la ropa que llevan, y más el hecho de que vienen de su maestra. Las herramientas mágicas tenían forma de criaturas vivas, y sin embargo resultaban ser completamente sin género. Al parecer, hubo algunas generaciones en las que Schwartz y Weiss se vistieron de chicas, otras en las que se vistieron de chicos, y otras en las que no se vistieron de ninguna de las dos cosas. ¿Qué debería ponerles? No sé qué ropa vaya a elegir, pero estoy segura de que necesitarán un brazalete del comité de la biblioteca. Y si van a tener brazaletes, yo también quiero uno. Le pediré a Turi que los haga cuando vuelva a Erenfest. Bien, entonces, terminaré mis clases lo antes posible y volveré a la biblioteca. Por favor, ponte en contacto conmigo de inmediato si Schwartz y Weiss necesitan más maná, le dije a Solange antes de salir finalmente de la biblioteca. Schwartz y Weiss se quedaron en la puerta, despidiéndome con la mano mientras me iba. Muy bien. Ya es hora de que yo también me ponga a estudiar mis lecciones prácticas. Capítulo 319. Etiqueta de la corte y visita de Irchur. Salimos de la biblioteca y entramos en el pasillo, que conectaba con los edificios para los eruditos y los asistentes. Wilfrid y yo indicamos a los aprendices de erudito y a los asistentes que nos servían de acompañantes que fueran a sus respectivos edificios, mientras nosotros volvíamos al edificio central con nuestros aprendices de caballero y los de primer y segundo año. Cuando volvimos, Judite y los de segundo año se dirigieron al auditorio, Filine y su grupo se dirigieron a las aulas de los Ley Nobles, y luego Roderick y su grupo se dirigieron al aula de los Med Nobles. Los candidatos a archiduque fuimos a la misma sala de siempre, pero la etiqueta adecuada en la corte era extremadamente matizada y cambiaba de forma sutil según el estatus de cada uno, por lo que se utilizaba un aula separada para los archinobles. Una vez que llegamos, nuestros vasallos adultos dijeron que volverían por nosotros más tarde, y luego se dirigieron a sus propias clases. Rosemaine, pareces muy motivada, señaló Wilfrid mientras nos dirigíamos al interior. Pero, por supuesto. Mi gran regreso a la biblioteca depende de que apruebe estas clases lo antes posible. Tengo la intención de terminar mis estudios de etiqueta de la corte para el final del día. A pesar de todos mis esfuerzos hasta ahora, lo más cerca que había estado de mi sueño era recorrer el primer piso de la biblioteca. Ni siquiera había sido capaz de leer un solo libro. Iba a probar estas lecciones prácticas y luego me escondería entre las estanterías, costara lo que costara. Incluso renunciaría a mi vida si eso significara tener por fin un acceso completo a la biblioteca, añadí. Bueno. Es bueno que estés motivada, dijo Wilfrid, sentándose en uno de los asientos etiquetados con el número 13, antes de murmurar algo sobre cómo las cosas probablemente no irían tan bien como yo esperaba.
Se espera que los alumnos de primer año conozcan la etiqueta de la corte para los saludos y la forma adecuada de comportarse en las fiestas del té, comenzó diciendo nuestra profesora, una mujer llamada Primevere. Como estoy segura de que todos saben, una vez terminadas sus clases, se celebrarán fiestas del té entre educados con fines diplomáticos y sociales. Es fundamental contar con un conocimiento común y compartido de la etiqueta, para evitar disgustos entre los asistentes en estas reuniones. Todos han sido educados en lo básico, pero los candidatos a archiduques tienden a volverse descuidados con el tiempo, y su condición de máximas autoridades en sus ducados de origen les hace a menudo inexpertos en el mantenimiento de las formas de cortesía. Para ello, vamos a celebrar una falsa fiesta del té aquí en clase, con la idea de que un miembro de la familia real te ha invitado. Veremos cómo su etiqueta de la corte soporta un encuentro con un individuo de tan alto estatus, y estoy segura de que la experiencia les servirá a todos de referencia para seguir adelante. En nuestro simulacro de fiesta del té, la profesora Primevere se haría pasar por el hipotético miembro de la realeza en cuestión, mientras que 3 profesores asistentes observarían nuestra etiqueta y nos calificarían en función del contenido de nuestras conversaciones, nuestras expresiones, la forma en que comíamos y bebíamos, etc. Debido a lo minuciosos que iban a ser estos controles, se nos dividió en 2 grupos, candidatos a archiduque del primer al 10º ducado, y candidatos del 11º al último ducado. Comenzaremos con los candidatos a archiduques de mayor rango, anunció Primevere, haciendo que los candidatos a archiduques de mayor rango se pusieran de pie. Su primera tarea era saludar a la realeza que les habían invitado a la fiesta del té, empezando por el de mayor rango. Por la forma en que los candidatos de mayor rango se mantenían en pie, estaba claro que tenían mucha experiencia previa con la que trabajar. Se pusieron en fila sin problemas y luego comenzaron los saludos sin vacilar. Filine había mencionado que los profesores de etiqueta de la corte solían ser amables, y en general, bastante relajados, y que pocos estudiantes suspendían, así que al principio observé el proceso sin mucho interés. Por favor, inténtalo de nuevo desde el principio. ¿Qué? Sin embargo, para mi sorpresa, un estudiante tras otro recibió una nota de reprobación en la primera fase. Primevere se limitó a sacudir la cabeza ante ellos, con una sonrisa tranquila que no dejaba lugar al debate. Eso no es suficiente para una fiesta de té con la realeza. Los candidatos a archiduques deben ser mejores, dijo. Los futuros archiduques tendrán invariablemente reuniones y fiestas de té con la familia real en la conferencia de archiduques, así que les vendrá bien concentrarse al máximo. Parecía que aprobar esta clase de inmediato iba a ser más difícil de lo que pensaba. Endurecí la espalda y observé cómo los candidatos a archiduques de mayor rango se preparaban. Sin embargo, por mucho que los examinara, no conseguía averiguar qué era lo que fallaba en sus saludos, todos parecían muy ajustados a las normas. Cada alumno tuvo que repetirse al menos una vez, y así comenzó una fiesta de té un tanto incómoda. La forma en que Primevere los mira fijamente y les hace repetirse una y otra vez, parece una de esas entrevistas de trabajo en las que el entrevistador intenta deliberadamente mentalizarte. ¿Será que está viendo cómo reaccionan al ser mandados injustamente, ya que los candidatos a archiduque están acostumbrados a tener un estatus más alto que los rodean? Los demás y yo estábamos observando desde una distancia considerable, así que no podíamos oír el contenido exacto de sus conversaciones. Sin embargo, pude notar que algunos de los estudiantes ya se habían marchitado bajo la presión de que les hicieran repetir una y otra vez. Comenzaron cada intento con los ojos nerviosos y vacilantes, tratando desesperadamente de asegurarse de que no estaban haciendo nada mal, para evitar que les volvieran a decir que fallaron. Esto parece aún más difícil de lo esperado, murmuró Wilfrid en voz baja. Primevere ya no hacía repetir a los alumnos, pero los que hacían de asistentes detrás de ella y de los otros profesores estaban ahora escribiendo en sus pizarras. Probablemente sería prudente considerarlos también parte de la entrevista. Parece que Dregarnur, la diosa del tiempo, ha tejido los hilos de hoy con una velocidad y una gracia excepcionales, entonó Primevere. Era un eufemismo que prácticamente significaba: el tiempo vuela cuando te diviertes. Con eso, la falsa fiesta del té llegó a su fin. Los candidatos a archiduques de mayor rango se despidieron antes de volver a sus asientos, mientras que los que hacían el papel de asistentes limpiaban después de ellos y empezaban a reponer el té y los dulces para nosotros, los candidatos a archiduques de menor rango.
Mientras tanto, los profesores miraron las pizarras en las que habían estado escribiendo y empezaron a anunciar los resultados. Noveno, debes tener cuidado de mantenerte elegante. Presta más atención a cómo mueves los dedos. Mis disculpas. Tercero, no hables solo de ti mismo, escucha también a los que te rodean. Segundo, eres un candidato a archiduque de un ducado mayor. Actúa con confianza y muestra más dignidad. Séptimo. A juzgar por los comentarios de los profesores, lo más importante era mantener la compostura por muy tensa que fuera la situación. Había que sonreír con seguridad en todo momento y abstenerse de mirar al suelo, las mismas reglas que me habían inculcado constantemente desde que comencé mi vida como noble. Manténgase elegante. Vigila tu entorno. Debería estar bien mientras siga las enseñanzas de madre. Lord Wilfrid y Lady Rosamund del 13. Por favor, entren. El examen ya estaba en marcha cuando nos llamaron. Nos habían dicho de antemano que incluía esperar en otro lugar y llegar a la fiesta del té, así que enderezaba mi espalda lo más elegantemente posible antes de extender una mano a Wilfrid con una agradable sonrisa. Él parpadeó sorprendido, ya que no esperaba que le pidiera que me acompañara, y luego tomó mi mano de inmediato. Me habría resultado difícil, si no imposible, levantarme con elegancia de mi asiento sin su ayuda. Cuando los dos llegamos ante Primevere, Wilfrid la saludó primero. Se arrodilló, cruzó los brazos delante del pecho e inclinó la cabeza. ¿Puedo pedir una bendición en agradecimiento por este encuentro fortuito, ordenado por el duro juicio de Wigelieve, el dios de la vida? Inténtalo de nuevo. Wilfrid bajó momentáneamente los ojos, habiendo esperado esa respuesta, y luego repitió el saludo como se le había ordenado. Primevere le hizo hacerlo 2 veces más, observándolo en silencio todo el tiempo. Podía ver que apretaba los dientes en señal de frustración. Es suficiente, Lord Wilfrid, dijo finalmente Primevere con un pequeño suspiro, agitando una mano para despedirlo. Se levantó y se marchó en silencio. Me tocó a mí dar el siguiente paso. Me encontré con la mirada atenta de Primevere, sonreí una vez y me arrodillé con elegancia antes de cruzar ambos brazos frente a mi pecho. ¿Puedo pedir una bendición en agradecimiento a este encuentro fortuito, ordenado por el duro juicio de Wigelieve, el dios de la vida? Inténtalo de nuevo. Como desees. Profundicé en mi sonrisa comercial y volví a dar el saludo, esta vez hablando con más educación que antes. Puede hacerlo. Conseguí aprobar en mi segundo intento. Mientras me dirigía a mi asiento en la mesa de la fiesta del té, Wilfrid, que había estado esperando para acompañarme, murmuró frustrado: «Lo has conseguido después de una sola repetición, ¿eh? El truco está en imaginársela no como una profesora, sino como la verdadera realeza», le aconsejé, mientras mantenía mi sonrisa cortés y seguía mirando al frente. «Así es», respondió Wilfrid, aunque me di cuenta de que no era realmente consciente de lo que quería decir. Apenas había interactuado con personas de un estatus superior al suyo, así que, aunque creía entender cómo tratar a Primevere como a la realeza, no lo entendía en absoluto. «Lord Wilfrid. Aquí tiene su asiento», dijo uno de los profesores. Wilfrid se movió instintivamente en la dirección que le había indicado, lo que me obligó a pellizcarle el brazo y a sonreír con más fuerza. Eso pareció transmitir el mensaje, ya que inmediatamente se giró y comenzó a guiarme hacia mi asiento. Me aseguré de levantar cortésmente la mano a la profesora por el camino. Estaba claro que tenía que darle un consejo a Wilfrid, pero, naturalmente, no podíamos intercambiar muchas palabras con los profesores y los asistentes que vigilaban todos nuestros movimientos. La brevedad era crucial. A diferencia de los candidatos a archiduques de los ducados de mayor rango, que realmente nunca habían tenido a nadie ante quien agachar la cabeza, Wilfrid no era ajeno a las reprimendas por sus errores. En parte, por eso se había acostumbrado a inclinar la cabeza ante Ferdinand, a quien antes odiaba. Mientras utilizara estas experiencias en su beneficio, esta lección seguramente le resultaría fácil. «Wilfrid», susurré, «Ferdinand está aquí observándonos». Al oír esas palabras, Wilfrid enderezó la espalda en un instante. Seguía mirando al frente con una sonrisa, pero sus ojos habían empezado a vagar nerviosos. Parecía que mi mensaje había surtido efecto.
Este es mi asiento. Muchas gracias, Wilfrid. Expresé mi gratitud con una sonrisa alentadora una vez que me había acompañado a mi silla. Wilfrid me devolvió una sonrisa rebosante de nueva confianza y se dirigió a su propio asiento. Lady Rosamine, dijo uno de los asistentes mientras me retiraba a la silla. Era mucho más alta de lo que esperaba, lo que me hizo parpadear de sorpresa. Subir a la silla era ciertamente una opción, pero hacerlo no sería muy elegante. Miré al asistente y me puse una mano en la mejilla en un gesto de preocupación de manual. Había funcionado con Fran y con muchos otros, así que seguramente funcionaría con alguien entrenado para ser asistente. Oh, eso pensé. El asistente se limitó a parpadear confundido y ni siquiera intentó subirme a la silla. ¿Esto forma parte del examen?, me pregunté, manteniendo aún la postura de preocupación. ¿Cuál es el mejor movimiento que puedo hacer aquí? La situación ideal habría sido que el asistente me levantara de inmediato, pero parecía que me estaban probando para ver qué hacía con un asistente que era lento en la tarea. Era claramente inaceptable que me subiera yo misma a la silla, y pedirle que me levantara directamente era demasiado denigrante para la hija de un archiduque. Nunca, jamás, podría admitir una debilidad así. La respuesta correcta es encontrar una manera de superar mi debilidad, o quejarme de la asistente. En teoría, estoy tratando con la realeza, así que... El asistente y yo nos miramos fijamente, y pronto me di cuenta de que era la única que aún no había tomado asiento. Me di cuenta de que me observaban no solo los candidatos a archiduques que asistían a la fiesta del té, sino también los candidatos a archiduques de mayor rango que ya habían terminado el suyo. ¿Pasa algo, Lady Rosamine?, preguntó Primevere. Me giré hacia ella, con la mano aún en la mejilla. Profesora Primevere, debemos actuar como si esta fuera una fiesta de té organizada por la realeza, ¿correcto? Sí, eso es ciertamente correcto, respondió Primevere, con una sonrisa interesada en sus labios. Esta era probablemente la parte más importante del examen para mí, en cuyo caso era crucial que mantuviera mi aire noble y no rompiera mi aplomo. Era una invitada a una fiesta de té de la realeza, no había necesidad de encubrir a un simple asistente. Profesora Primevere, ¿este asistente es de reciente contratación? Me sorprende que cometan un error como este, pero, por favor, no los regañe demasiado, dije. Era muy grosero que un anfitrión no comprendiera las circunstancias de sus invitados. Cada vez que Elvira había organizado una fiesta de té, se había asegurado de insistirme en la importancia de atender a los invitados, ya fuera satisfaciendo sus preferencias, ajustando la disposición de los asientos o gestionando cualquier trato personal que necesitaran. En este sentido, era importante informar a los asistentes de turno de lo que había que preparar y de lo que había que hacer el día. La descortesía de un asistente era, por extensión, la descortesía de quien servía. En el caso de esta fiesta de té, se esperaba que el anfitrión supiera que yo era más pequeña que el promedio y que, por tanto, tendría dificultades para sentarme sola. Deberían haber hecho los preparativos necesarios para asegurarse de que yo no sufriera ningún inconveniente. Así que al preguntar si el asistente había sido contratado recientemente, estaba señalando indirectamente que el anfitrión no había reunido la información de forma adecuada, ni había informado a su asistente de lo que tenía que hacer, ni le había formado adecuadamente. En cierto sentido, les estaba acusando de una pequeña pereza. ¡Oh, Dios! ¡Qué desastre!, exclamó Primevere. Hizo sonar un timbre mientras indicaba al asistente que estaba detrás de mí que se bajara, y en un instante llegó otro asistente para ayudarme a subir a mi silla. El hecho de que todo se resolviera con un solo toque de timbre sugería que ella había reunido información de antemano e informado a sus asistentes sobre mi problema, así que, en este caso, el problema no era más que un único asistente incompetente. Me disculpo por la inexperiencia del asistente, Lady Rosamine. No piense en ello. Últimamente es difícil conseguir asistentes de alta calidad, respondí con una elegante sonrisa, ya sentada en mi silla. Fue entonces cuando me di cuenta de que el asistente que estaba detrás de Primevere escribía algo. Con eso, la fiesta del té empezó de verdad. La traté como una discusión de grupo con comida y bebida incluidas, lanzando inofensivas bromas a los chicos que tomaban el té en silencio para que participaran.
fingiendo escuchar a los que deliraban apasionadamente sobre una cosa u otra, y halagando a la anfitriona alabando el té y los dulces que servía. En general, trabajé bastante. Surgieron algunos problemas en forma de accidentes claramente fabricados, sin duda para ver cómo reaccionábamos en el momento, y tomé mis decisiones mientras miraba a mi alrededor para ver qué hacían los demás. Hubo algunos casos en los que Wilfrid se sintió ligeramente provocado, al igual que cuando saludamos inicialmente a Primevere, pero lo manejó con mucha más suavidad y con una sonrisa cortés. Mi advertencia de que Ferdinand estaba observando realmente había funcionado. Lord Wilfrid y Lady Rosamine del 13 han pasado, anunció pronto Primevere. Estarían bien en cualquier fiesta de té celebrada en la Academia Real. Al final, Wilfrid y yo fuimos los únicos en aprobar la etiqueta de la corte en nuestro primer día. Contuve la alegría que me invadía, haciendo lo posible por mantener una sonrisa elegante. Es un honor, respondí. La falsa fiesta del té había terminado, pero aún podía sentir los ojos de Primevere sobre mí. Me anoté mentalmente que guardaría mi emoción para cuando estuviera de vuelta en el dormitorio, y así seguí actuando con elegancia incluso después de salir del aula. He aprobado la etiqueta de la corte. Le grité a Rillarda con una sonrisa radiante en cuanto la puerta del dormitorio se cerró tras de mí. El repentino arrebato fue suficiente para conmocionar a mis vasallos reunidos, mientras los vasallos de Wilfrid miraban a su cargo con preocupación. ¿Y usted, Lord Wilfrid? Yo también pasé, pero solo gracias a Rosamine. Sus palabras hicieron maravillas, señaló Wilfrid, haciendo más que evidente su gratitud. Rillarda parpadeó, con su curiosidad evidentemente despertada. Wilfrid, muchacho. ¿Qué te dijo ella? Simplemente le dije que Ferdinand nos estaba observando, dije. Mientras yo dormía, Wilfrid no solo había dirigido la sala de juegos, sino que también había realizado la oración de primavera y la fiesta de la cosecha en mi lugar. Esto había significado pasar tiempo con Ferdinand, le gustara o no, y como Rillarda lo sabía muy bien, la revelación de mi advertencia la hizo cacarear. Buajaja. Dije que todo valdría la pena un día, mi muchacho, y parece que ese día llegó mucho antes de lo que esperábamos. Sí. Fui a la sala común después de ponerme ropa nueva, donde observé a los demás haciendo documentos de estudio y comprando información. Intentaba abstenerme de hacer ningún documento de estudio yo misma, ya que eso significaría robarles trabajo a los ley nobles. En su lugar, me limité a señalarles cuando su letra no era lo suficientemente buena, o cuando su gramática era pobre. Mientras todos recurrían al ensayo y error para encontrar la mejor manera de ganar dinero, yo planificaba con antelación mi próxima clase. ¿Qué podía hacer para acelerar mi gran regreso a la biblioteca? Había aprobado la etiqueta de la corte, lo que significaba que ahora tenía que centrarme en mi giro de dedicación, la música, la bestia alta y las lecciones prácticas de adquisición de esta P. Este año solo estábamos practicando el giro de dedicación, así que dudaba que los profesores esperaran mucho de nosotros. Decidí centrarme simplemente en los fundamentos. Lo más importante para mí era asegurarme de no rezar accidentalmente a los dioses y causar algún problema innecesario. En cuanto a la música, los profesores ya me habían invitado a una fiesta de té, lo que seguramente significaba que estaba por encima del promedio. Solo tenía que negociar un aprobado a cambio de dar a conocer una o dos canciones nuevas. Mi primera clase de bestia alta se había suspendido tras el colapso de Fraulein, pero lo más probable es que las cosas continuaran desde donde se habían quedado. Según Ilchur, la calificación de aprobado se otorgaría una vez que el estudiante pudiera llevar su bestia alta al exterior y volar una vuelta alrededor de los terrenos de la academia, así que no tenía nada de qué preocuparme. Siempre y cuando la profesora Fraulein no volviera a colapsar, es decir. Estaba seguro de que podría evitar cualquier problema si conseguía que Ilchur ayudara a Fraulein la próxima vez, pero realmente dudaba que ella interrumpiera su investigación para asumir un trabajo extra e innecesario. La única manera de conseguir su ayuda era hacer que mereciera la pena. Y mañana es la adquisición de esta P. Todos los alumnos de primer año entrarían en un lugar conocido como la sala más lejana para recoger las piedras Feis conocidas como la voluntad divina, que servían como el principal bloque de construcción de los Stabs. Me preocupaba ser incapaz de reunir una correctamente, pero Cornelius me aseguró que todo iría bien. Al parecer,
entendería el motivo en cuanto llegara allí. Dicho esto, la lección no se limitaba a la adquisición de la piedra Fey, también tendría que construir un estape y aprender los fundamentos de su uso. ¿Dónde está Lady Rosamine? Llegó la voz de Irchur. Había entrado corriendo en la sala común justo cuando yo estaba resumiendo mis ideas sobre cómo aprobar las clases. Parpadeé sorprendida. Para alguien que, según los alumnos mayores, solo venía al dormitorio el primer y el último día de cada semestre, seguro que aparecía mucho. ¿Qué necesitas hoy?, pregunté, llamando su atención. Acabo de enterarme por un estudiante de que las herramientas mágicas de la biblioteca fueron revividas, dijo, acercándose con una ferviente mirada de emoción en su rostro. ¿Cómo lo has conseguido? Estoy segura de que estaban rodeadas por un círculo mágico protector que impedía que nadie, salvo su maestra, las tocara. En el pasado, los que habían tocado a Swartz-Weiss sin que nadie se lo propusiera fueron aparentemente rechazados, así que podía suponer que mis encantos protectores habían hecho maravillas sin que yo me diera cuenta. Sin embargo, ¿cómo se había dado cuenta de que yo era la responsable? Podría haber sido cualquiera de los alumnos de Ehrenfest en la sala de lectura. ¿Por qué creéis que fui yo quien los revivió?, pregunté. Irchur puso los ojos en blanco. Porque los alumnos de primer año de Ehrenfest fueron vistos recorriendo la biblioteca con dos grandes chumils, uno negro y otro blanco. No hace falta ser un genio para deducir quién de ellos fue el responsable. Usted, Lady Rosamine, es la única persona que continuamente comete tales actos sin precedentes, y no me informó de este. No creí que la activación de Swartz-Weiss fuera algo que exigiera tu atención, sobre todo teniendo en cuenta lo ocupada que estás, respondí. A juzgar por la emoción que acechaba en los ojos de Irchur, pude adivinar que le importaba menos que la mantuvieran al día como supervisora de nuestra residencia, y más experimentar con Swartz-Weiss. Como su nueva maestra, tenía que protegerlos de ella. Swartz-Weiss no pueden salir de la biblioteca. Creo que pueden, si usted está con ellos. No dejaré que los desmontes, dije con la mirada. Dios mío. Nunca haría algo así. Simplemente quiero quitarles la ropa. ¿Tiene usted la manía de quitarle la ropa a las herramientas mágicas, profesora Irchur? Pregunté, poniéndome a la defensiva por si era aún más rara de lo que pensaba. Soy una profesora especializada en la creación de herramientas mágicas, respondió con una sonrisa irónica. Es natural que quiera aprender más sobre dos herramientas mágicas especiales, cuyos diseños siguen siendo un misterio para el mundo. Por lo que sé, las partes de sus cuerpos ocultas por sus ropas ofrecen pistas sobre cómo fueron creadas. Simplemente deseo ver esas partes por mí misma. No hay que confundir la mirada erudita de sus ojos, pero aún así quería verlos sin ropa. Mis temores estaban más que justificados. Como su nueva maestra, es mi deber proteger a Swartz-Weiss. Hay demasiado trabajo en la biblioteca para que la profesora Solange pueda manejarlo sola, dije. Irchur juntó sus delgadas cejas mientras reflexionaba sobre la situación, y luego empezó a darse golpecitos en la sien con un dedo, como hacía siempre Ferdinand cuando reflexionaba. Oh, Dios mío. Ferdinand había heredado muchas de sus peculiaridades de la profesora Irchur. Mientras cacareaba por dentro, Irchur pareció tener una repentina epifanía. Levantó la cabeza, sus labios se curvaron en una sonrisa y el ojo detrás de su monóculo brilló con interés. Si mal no recuerdo, Lady Rosamine, es tradición que la maestra de Swartz-Weiss los premie con ropa nueva, ¿correcto? Es así, respondí, haciendo lo posible por hacerme la tonta. Irchur llevaba mucho tiempo en la Academia Real, pero no tenía ni idea de cuánto sabía sobre el tema. Sin embargo, parecía que mi vacilación momentánea era todo lo que necesitaba para confirmar sus sospechas, ya que su sonrisa se amplió inmediatamente. Permítame acompañarla mientras las mide y las cambia de ropa, dijo. Naturalmente, no los tocaré, ni les quitaré la ropa yo misma. En lo que a mí respecta, esa excusa no era mejor que decir algo como, permítame seguirla hasta la ducha. Pero no te preocupes, no te desnudaré yo misma. Sin embargo, antes de que pudiera protestar, Irchur continuó. Si lo permites, seré la profesora que presida las clases de magia que te quedan.
No podrás entrar en la biblioteca hasta que hayas aprobado todas tus clases, ¿correcto? Te aseguro que tardarás mucho en conseguir un aprobado en tus lecciones de bestia alta con lo resentida que está Frau Larma actualmente. Ella es. Ella es un demonio. Ifchur es un demonio que seduce a sus estudiantes hacia el lado oscuro. Después de una intensa batalla de ingenio, finalmente sucumbí a los susurros de un demonio que me haría la vida más fácil hasta la graduación. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.